Amigos, muy buenas tardes. En esta emisión número 95 de Frente a Frente, un programa de usted y para usted, donde conversamos sobre los asuntos de la vida pública y de los actores de la vida pública, sobre su opinión, sobre su diagnóstico, sobre su propuesta para el mejor desarrollo de nuestro querido estado de Veracruz. Hoy tengo un invitado muy especial, el ingeniero Agustín Basilio de la Vega, quien aparte de amigo, tiene muchísima experiencia en el ámbito de la infraestructura. Él fue muchos años delegado de Comunicaciones y Transportes aquí, en el estado de Veracruz. Le tocó obras importantes como el libramiento de Jalapa. Yo recuerdo aún hace algunos años donde él tuvo la generosidad de invitarnos a ver cómo estaba el túnel donde sale el libramiento para entroncar con la autopista propiamente ya hacia la Ciudad de México. Agustín, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerte para platicar de un tema que de suyo es fundamental para el desarrollo de nuestro estado, la infraestructura, los puertos, lo que estamos viviendo los veracruzanos en este desastre de gobierno y cómo, sobre todo, cómo estamos, Agustín, cómo estamos, porque sin ninguna duda hay temas relevantes en el tema en el área de la infraestructura, del desarrollo, de caminos, de puertos, de falta de recursos, de falta de proyectos, de estudios sobre lo que hace falta y que vimos que durante la gestión de esta administración estatal poco o nada se hizo al respecto. ¿Cuál es de alguna manera, tu opinión de lo que está ocurriendo en Veracruz, Agustín? Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Vengo con mucho gusto. Gracias. Amigo. Y pues lo que se ve no se juzga, dice el refrán popular. ¿Qué ha pasado? Que hemos perdido tiempo. Cuando menos estos 6 años, Veracruz no tuvo ninguna obra de relevancia. Las pocas que había quedaron suspendidas o simplemente ya no se licitó ninguna obra más. Y ese rezago ahora nos hace perder muchos años de desarrollo y años de crecimiento económico. Para los que nos están viendo en las redes sociales, la infraestructura es lo que está como cimiento de la estructura económica. Claro. Sin infraestructura no se pueden establecer suficientes fuentes de empleo, ni fábricas, ni comercios, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Al no haber infraestructura, no hay más fuentes de empleo y por lo tanto las personas no tienen a dónde trabajar y si trabajan lo hacen por sueldos o salarios muy bajos que a todas luces son insuficientes. Así es. Por eso es fundamental que se retome en el estado de Veracruz la construcción de infraestructura estratégica que atraiga empresas, que atraiga capitales y de esa manera se beneficien todas las personas, transportistas, obreros, trabajadores, incluso hasta ingenieros y profesionistas de todos los ramos que pueden trabajar en distintos sectores. Agustín, ¿por qué de este rezago? ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer? ¿Cómo están las cosas en Veracruz? Se ve que hay recurso, pero no lo emplean en infraestructura. Se ve que hay subejercicios fiscales. ¿Cómo ves tú la situación del rezago? ¿Qué se ha dejado de hacer, Agustín? Bueno, en primer lugar, se ha dejado de hacer planeación estratégica. No hay ningún funcionario, ni gobernador, ni presidente que hable de alguna obra estratégica en Veracruz. Como si no existiera. Por los caminos vecinales, creo que sí. Banquetas, si me apuras. Banquetas y baches. Pero no se habla de infraestructura estratégica para el desarrollo. Como podrían hacer los libramientos que hacen falta para conectar el puerto de Veracruz con el libramiento de Jalapa y ya no pasar por Chichicastle, por poner un ejemplo cercano. Sí, o modernizar la carretera 140, en donde va a ser la nueva zona industrial de Veracruz.
y el puerto de Veracruz, que quedó prácticamente suspendida la obra. Cuando entró el gobierno de Morena, que se quedó parado. Pues quedó a la mitad. O sea, sí se siguen haciendo obras en la zona logística, de actividades logísticas, pero falta el rompeolas Oriente para concluir formalmente la ampliación y la modernización del puerto de Veracruz y el circuito transísmico, del que conoce muy bien el tema el licenciado Mancisidor, que también es una persona muy conocedora. Otra cosa que ha fallado mucho es que han desmantelado las instituciones. Se ha perdido la experiencia de técnicos, de especialistas, y están ahora en puntos estratégicos en las áreas de infraestructura recomendados de las familias de la gente que trabaja en Morena, en lugar de que tengamos técnicos especializados con trayectoria y con conocimiento que realmente puedan hacer planeación y luego ejecutar las obras en tiempo y forma. Y también hay un rezago enorme porque no han gestionado los recursos necesarios para hacer obras suficientes. Por eso solamente pueden hacer banquetas y callecitas y pavimentos chiquitos que no se desprecian porque son necesarios, pero son a todas luces insuficientes para el desarrollo. ¿Cómo podemos generar estos recursos? Haciendo el gobierno amigable con la iniciativa privada, atrayendo inversiones. ¿Cómo? Cuando no respetan la ley, bueno, cuando el tema de inseguridad, Agustín, es un tema serio en Veracruz. Claro. Has tocado un punto clave. Estos gobiernos no generan un ambiente de inversión atractivo a las personas que tienen capitales. Mientras existe inseguridad pública, inseguridad jurídica, y el gobierno no dé señales de apreciar a la iniciativa privada, difícilmente van a venir inversionistas a asociarse con el gobierno para generar infraestructura de calidad como las que ya conocemos que se han construido, la autopista Mozoc-Perote, autopista Perote-Jalapa, de la que hablabas, libramiento de Jalapa, entre muchas otras obras que requieren de grandes cantidades de recursos que no tiene el Estado y que es necesario ir a la iniciativa privada para que esas obras se hagan en tiempo y en forma, Carlos. A ver, un corte aquí, Agustín. No hay planeación, no hay recursos, no hay estudios ni proyectos. Son, pienso yo, si tú coincides conmigo, que son los elementos centrales en esta área de la infraestructura. ¿Qué hace falta para tener esos tres elementos? Se necesita que llegue al gobierno de Veracruz y al gobierno federal personas serias, que no sean demagogos, que ahora a los demagogos se les llaman populistas, es decir, sí, personas que te vienen con cuentos de que no se necesita mucha ciencia, por ejemplo, para sacar petróleo, o que te dicen que van a hacer un aeropuerto mediante el ejército y que va a funcionar bien, o que te dicen que van a hacer un tren entre Coatepec, Jalapa y Banderilla para la movilidad. Una vacilada, ¿no? Esos demagogos son los que han hecho que se pierda tiempo y que aumente el rezago de infraestructura. Necesitamos personas serias, conocedoras, honestas, que al menos se sepan el nombre de los pueblos y de los ríos en el estado de Veracruz. Y del litoral, y que sean veracruzanos. El único que puede ser de otro estado es el presidente de la República, porque pues basta con que sea mexicano para ser presidente, pero el gobernador tiene que ser de Veracruz. Yo creo que personas como Xóchitl, que es ingeniero, como Pepe, que es un veracruzano de verdad, y que tienen experiencia, que tienen talento, que son serios, que van a hablar objetivamente, que no van a engañar, ese es el primer paso. El primer paso es tener un gobierno serio y profesional. Y después, por supuesto, junto con la sociedad, porque el gobierno tiene que ir de la mano de la sociedad. Claro. Tenemos que escuchar a todos, nos tenemos que escuchar unos a los otros. Entonces, respetando la pluralidad, escuchando
diríamos a tiros y troyanos, para yo no emplear las palabras peyorativas que han puesto de moda desde Palacio Nacional, tenemos que escucharnos, porque las ideas buenas pueden venir de cualquier lado. Claro. Y hay que analizarlas. No se trata de construir o ordenar ocurrencias, sino de hacer estudios técnicos, hacer proyectos ejecutivos, conseguir los fondos y continuar las obras. Y no andarlas cancelando, como ya sabemos que pasó en este gobierno. Sí, que canceló terrible. un aeropuerto que llevaba un avance del 30% y el que construyeron no funciona. Terrible. A eso le llamamos ocurrencias que Ocurrencias. contribuyen al rezago irresponsabilidad. nacional, porque también a nivel nacional hay un gran rezago. Por supuesto. Agustín, ¿qué hace falta en Veracruz? ¿Cuál es la propuesta de la mesa temática que tú coordinaste desde la sociedad civil para, en este diálogo que se tiene con Pepe Yunes? ¿Cuál es tu propuesta concreta en materia de infraestructura, de puertos? ¿Qué hace falta en Veracruz? Dos aspectos, Carlos. Primero, bueno, los dos son igual de importantes, pero simplemente para marcar un orden. Primero, se necesita invertir en obras estratégicas que sean para los próximos 20, 30 años. Y complementado, el segundo punto es la obra social. Que en todos los pueblos, en todos los municipios haya caminos, haya energía eléctrica, haya agua potable, contemos con paneles solares, que haya una modernización de todas las comunidades, que puedan caminar las personas en tramos bien pavimentados, en banquetas, pero también necesitamos las obras estratégicas, que nos ayuden a conectar los puertos con las zonas industriales, las fronteras del estado de Veracruz, para que de esa manera aprovechemos el nearshoring, es decir, la relocalización. Una oportunidad única. Veracruz histórica. podría convertirse en la puerta del Golfo de México más apta para el nearshoring a través, sobre todo, de dos sectores fundamentales. El propio puerto de Veracruz, cuyo proyecto ejecutivo debe de concluirse, y el corredor transísmico, que es estratégico también, no solo para Veracruz, sino para todo el país. Seguir modernizando las carreteras, seguir modernizando aeropuertos, pero esto debe de buscarse que sea sobre todo con capital que no le quite a las comunidades los recursos para hacer las obras sociales. Si nosotros descansamos la inversión de las grandes obras en el sector privado, en asociación con el gobierno, podemos liberar recursos para atender los municipios, para atender las comunidades más pobres y que de esa manera haya realmente un desarrollo integral. Más trabajo para todos y mejores condiciones de vida en todos los municipios, Carlos. Muy bien. ¿Cuáles serían esas obras en concreto? El norte está olvidado y pareciera que Veracruz llega nada más hasta Tuxpan, ¿no? Y para allá, pues muy poco desarrollo. Continuar la modernización de la carretera 180, hacer los estudios y proyectos para conectar Tantoyuca con Pánuco. Acá terminar de hacer los estudios y los proyectos ejecutivos para la ya planeada, programada, pero olvidada por este gobierno, autopista Teciutlán-Nautla. Terminar de construir el corredor del altiplano entre Veracruz y Jalapa, que tenemos ahí varios puntos de conflicto. Seguir hacia el sur haciendo todas las obras conurbadas en el estado de Veracruz para terminar el 3,5 que llega hasta el libramiento de Veracruz. Y desde luego en el sur modernizar completamente el corredor transísmico, como obras macro y a manera de ejemplo. Esto acompañado de escuelas, de pequeñas clínicas, de caminos rurales en todos los municipios y de infraestructura de energía, sobre todo sustentable. Que en donde se puedan poner paneles solares se pongan, en donde se puedan poner pequeñas plantas hidroeléctricas se pongan, etc. Pero esto requiere de mucha planeación y requiere de tener profesionales en cada área de infraestructura para que sean auténticos proyectos viables y no ocurrencias, Carlos. Excelente. Digo, es un planteamiento muy serio. Va a ser necesario un volumen de recursos importante, pero tú estás planteando la coinversión. La coinversión para liberar recursos que sí tienen que ser
de aplicación a las comunidades y que tienen que ser recursos que resuelvan las carencias sociales en materia de salud, de educación, de seguridad, con buenos caminos y con buenos alumbrados públicos. En este escenario, ya planteaste que la persona adecuada para el desarrollo de estos proyectos es Pepe Yunes, es el candidato. Sin lugar a dudas. ¿Cómo ves al gobierno, pues, impulsando de manera descarada a la candidata del gobierno? Bueno, yo creo que ha cometido un gravísimo error este gobierno al postular a una persona que a todas luces se ve que no conocen dónde está Catemaco, que no sabe dónde está Tlaliscoyan, por ejemplo. Eso ha sido notable. Sí, sabe más o menos en dónde están las zonas residenciales de Nuevo León y de Boca del Río, pero no conoce de geografía de Veracruz. Entonces, pues por ahí empezamos mal. Tenemos que buscar una persona que cuando menos sepa de qué se está hablando. Que conozca el Estado, sobre todo. El Estado es muy bello, muy largo y es increíble. Y entiendo la dificultad que tenga una persona de fuera por aprenderse el nombre de todos los municipios y de todos los ríos. No es fácil, ¿no? Pero una persona de Veracruz, como Pepe Yunes, pues claro que lo conoce que bien. Ha recorrido el Estado. Lo ha recorrido en muchas campañas, pero lo más importante es que es una persona seria, es una persona sensata, es una persona que inspira confianza, porque es exactamente lo opuesto a los demagogos. Sí. Un mensaje final, Agustín, pues hacia nuestro auditorio. Yo creo que hay esperanza, lo más importante es siempre ser optimistas. Veracruz, decía hoy en la mañana una estadista, tiene la vocación de ser un estado fuerte, un estado pujante, y creo que lo vamos a lograr. Tenemos una posición geoestratégica increíble y simplemente lo que tenemos que hacer es votar por los candidatos de Fuerza y Corazón por Veracruz en este 2 de junio, votar por Pepe Yunes, votar por Xóchitl, por todos los candidatos de esta alianza, pues para empezar a dejar de perder tiempo en primer lugar y también para pensar y construir el futuro de nuestros hijos. Muy bien, Agustín, pues muchas gracias por esta amena conversación. Vamos a estar muy pendiente de que, y además la invitación, por supuesto, que tú haces y la refrendo, a que salgamos a votar este 2 de junio y que votemos pues, por Pepe Yunes, obviamente, ¿no? Gracias, Agustín, gracias a ustedes por el favor de su atención. Esta fue la emisión número 95 de Frente a Frente. Y como siempre, soy Carlos Luna Escudero. Un gusto y un honor estar con ustedes. Buenas tardes.